Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. El Salvador tiene 6.029.976 habitantes y si lo comparamos podríamos decir que son un 5% más aproximadamente que hace 17 años de cuando se dio el último censo. 17 años de la última medición poblacional, territorial, demográfica, de vivienda, de economía, de migración y de cualquier otro tema que puede sacarse de todos estos datos, que me imagino que es una riqueza de información. Así es, Moisés. Ayer lanzamos la primera entrega de información. Tenemos entregas programadas también para enero, para marzo del 2025 y para julio del 2025 tenemos otras entregas. Lo beneficioso de este proceso, que tal como lo dijo Simone Cicine, que es el director de la CEPAL, que viajó desde Chile. Estuvo acá ayer dio sus palabras también en el lanzamiento, y él lo dijo muy bien, que es el mayor operativo que realiza un Estado en tiempos de paz. Wow. No, esa cantidad de 6.029.976 que apareció en todos los titulares el día de ayer y aún sigue en las noticias, lleva detrás muchísimo trabajo, muchísima logística, pero sobre todo hay que agradecer la confianza de todo el pueblo salvadoreño al proceso, al presidente Nayib Bukele y sobre todo que agradecen las medidas de seguridad implementadas, valientes medidas de seguridad implementadas por nuestro presidente Bukele, que nos permitieron poder llegar al 100% del territorio nacional. ¿Se puede afirmar eso con todo? Lo tenemos totalmente garantizado con nuestros datos. Nosotros utilizamos tecnología con GPS para poder georreferenciar cada estructura, cada techo que tiene El Salvador, lo tenemos nosotros georreferenciado a través de la tecnología que adquirimos para poder realizar estos datos. Mapeado y censado. Mapeado y censado. Es más, control de calidad superior al que el estándar internacional estipula, que es de un 25%, 10 al 25%. Nosotros llegamos al casi el 60% del control de calidad de nuestros datos en el proceso censal. ¿Por qué decimos que tenemos el 100%? Porque de acuerdo a nuestro mapa lo tenemos todo georreferenciado a la fecha que hicimos el censo. El censo no se hizo hace 3 años, el censo no se hizo el año pasado, el censo se hizo el 2 de mayo de este año y finalizó el 30 de junio de este año. Luego nos quedamos con las recuperaciones, que eso es bien importante también porque llegamos a aquellos lugares donde la gente no estaba. Recuperaciones, es decir, mire, no puedo en este momento, por favor vuelva después. Que cortaban la boleta y decían, mire, fíjese que me tengo que ir, voy a dejar hasta aquí la boleta. La boleta era muy sencilla, pero tenía cerca de 70 preguntas, y las 70 preguntas había que responderlas, pues. Entonces hay muchos que decían, no, mire, fíjese que yo ya no puedo responder, por favor vuelva. Y volvíamos y obviamente teníamos a un personal casi de 13,000 personas, ¿sí?, contratadas, que se contrataron de manera local, es decir, los de Sonsonate censaban a Sonsonate, los de La Libertad censaban a La Libertad, los de La Unión censaban a los de La Unión, San Miguel, de la misma manera. Eso nos permitió dos cosas. Primero, hacer economía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mandar a empleados contratados desde San Salvador a San Miguel o al otro lado, a Occidente, a Sonsonate, que contratarlos de allá y que obviamente empiecen sus labores, porque teníamos turnos rotativos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, es decir, turnos rotativos, unos empezaban temprano, otros empezaban más tarde, pero también terminaban más tarde, de lunes a domingo. Fue una labor verdaderamente titánica, pero nos sentimos muy orgullosos de poder haber llegado al 100% del territorio nacional, pero también haber tocado el 100% de las estructuras que hay en nuestro país. ¿Y eso qué lo da? Primero, usted puede llegar, Moisés, tocar, y si la familia y la población no tiene confianza, no le va a abrir. Sí. No le va a abrir. Y eso es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, Moisés, donde el nivel de rechazo es muy alto. Y cuando hay un nivel de rechazo alto, ya el dato de la realidad del país tiene que utilizar metodologías para estimaciones e imputaciones que no son la realidad de nuestro país. En el caso de nuestro censo, que es un censo que los organismos internacionales
Ayer, tanto como CEPAL, que parte de CELADE, UNFA, el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, además del Buró de Censos de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que también dio el financiamiento, ayer avalaron nuestro censo y en sus palabras dijeron que el censo es un censo de calidad, que se hizo en tiempo récord, cumpliendo todos los altos estándares internacionales en materia estadística y censal. Eso nos garantiza y le garantiza también a la población salvadoreña que primero sus datos son confiables, que sus datos están y que se van a ser utilizados para tomar decisiones que son seguros, pero sobre todo que el dato que nosotros dimos ayer es un dato que está ampliamente revisado y avalado por los organismos internacionales que nos acompañaron desde mucho antes que se iniciara el censo. Desde que lo planificamos, ya los organismos internacionales ya nos estaban dando la asistencia necesaria para poder realizar este operativo, que es sumamente grande. Y lo otro, también hay que destacar que al contratar a más de 13,000 censistas locales, ayudamos a las familias locales para poder generar una economía familiar y generar ingresos directos a la familia en los 14 departamentos de El Salvador. Ronda los $54 millones, la mitad fue pagada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un préstamo que adquirió en el 2018 El Salvador, y la otra parte fue financiada por el Banco Central de Reserva con fondos propios. Para poner un ejemplo, $23 millones costaron la tecnología que ocupamos para poder hacer este censo. Invertimos en tecnología, pero no solamente para este censo, porque se compraron cerca de 14,000 dispositivos móviles, que es con los que los censistas andaban capturando la información de la población salvadoreña. Ahí incluye también los 200 pickups que se adquirieron nuevos, 4x4, para poder hacer el operativo en la zona rural y también transportar a nuestros censistas en los diferentes segmentos que tenía el departamento. Además, servicios de nube, además de programas especializados en estadística y geolocalización, que también son bastante caros, pero necesarios para poder hacer un censo de calidad, un censo que nos sentimos muy orgullosos de decir que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo el primer censo 100% digital que se hace en la historia del país. En la historia del país se han hecho solo 7 censos. 2017 el último. 2007 fue el sexto. El último fue el que hicimos en mayo de este año. Máximo cada 10 años. Nosotros ya casi llegamos a los 20 años y no era posible que obviamente se tomaran decisiones basados en datos exactamente. De hace 17 años. No es la realidad de nuestro país. Incluso el es más, interno bruto es difícil calcularlo si no se tiene un valor real. El tema de los datos es fundamental porque con base a datos se pueden tomar mejores decisiones. Las políticas públicas van a tener un mayor impacto e incluso pueden enfocarse exactamente a aquella población o aquellos sectores donde realmente se necesita intervenir de manera urgente. Pero, ¿cómo se hacía antes esto sin datos? O sea, es la bondad y la ventaja de tener los datos para poder tener un estudio certero y para poder hacer análisis, para poder solventar aquellos desafíos y retos que enfrentan, porque estos datos ahora nos muestran desafíos que tenemos que vencer como gobierno y el presidente Bukele tiene que tomar decisiones, obviamente con base a datos, y son los datos que tenemos acá que estamos entregándole tanto al presidente Bukele, al gobierno, a todos sus funcionarios y además a aquellos estadistas, investigadores, estudiantes o cualquier empresario que necesite datos para poder realizar sus actividades económicas. Los datos no solamente son para uso del gobierno, los datos están puestos a disposición de todo El Salvador. Muy bien. Sí. Tengo 92 páginas de un documento que no sé si es... No vamos a terminar definitivamente, pero estas 92 páginas de este documento PDF son las que están públicamente colgadas en Internet, ¿o no. hay todavía datos en el que se puede llegar más adentro? En la primera entrega no son solo estos 92, sino que nosotros hemos subido a nuestra página web, bcr.gov.sb,
pueden encontrar el geoportal donde están todos los datos y no solo en un informe, sino que está a través de un dashboard donde la gente, cualquier persona, puede acceder de forma gratis, gratuita, pública y puede tener cualquier uso que necesite, lo puede tener de ahí. Eso sí, hay que ser muy claros que es información estadística, es decir, no busque a su vecina, no busque a su vecino, no, esa información no le va a... Quiero ver qué dijo mi vecino, quiero ver qué dijo mi vecino, si tiene refrigeradora o no tiene refrigeradora, de qué piso es el piso que tiene mi compañero de trabajo. No, eso no lo va a encontrar ahí, porque ese dato no lo vamos a dar. Eso es básicamente información confidencial de acuerdo a la ley de estadísticas y censos. Lo que sí tenemos es el dato estadístico de cuántas personas en El Salvador, por ejemplo, tienen piso cerámico, de cuánto es el techo de la mayoría de hogares de El Salvador. Eso sí lo va a encontrar, de qué porcentaje. Estamos hablando de materia estadística y datos estadísticos, no datos individuales. Datos individuales no busque, que no va a encontrar por ningún lado. Muy bien. Hay algunas preguntas que ya surgen y hay algunos datos que pudiesen llamar más la atención. Antes de entrar en detalle, y vamos a hacer la primera pausa para tener todo el tiempo de abordar lo más que podamos de estas 92 páginas que tenemos esta mañana. Pero el tema es, ¿qué es lo que más le sorprende? A mí, si me permite, hay un dato que me llama mucho la atención y es que somos 6 millones y que en 17 años habríamos crecido 5% aproximadamente. Sí. Este 5%, si lo comparamos contra lo que éramos en el 2017, de acuerdo al censo, estaríamos hablando de un poco más de 250.000 de personas, si no me equivoco con los datos, sí. Y esto significaría, estaba haciendo los cálculos rápidamente, algunos mentales, y cuando a él le falla la mente a uno, nos da un promedio de un poco más de 15.000 nuevos salvadoreños por año. Uno dice, ¿qué tan poco hemos crecido? ¿O es normal esta cifra? Son datos que naturalmente van a tener que analizar quienes tienen que ver con temas demográficos, pero son 15.000 por año. Estamos hablando de un poco más de, ¿qué? 1.200 por mes salvadoreños que nacen si lo dijéramos matemáticamente. Y otro dato que me llama la atención también es que hay más viviendas que hogares. Y es algo que sorprende porque, y son bastantes. Sí. En el término total, entendiendo viviendas como una vivienda que es donde alguien puede habitar y hogar donde están habitando. Así es. Así debemos de entenderlo. Hogares donde ya tiene usted una pareja, cónyuges, ¿verdad? Y sus hijos. ¿Y vivienda? Exactamente. Vivienda es otro tipo de estructura. Vivienda es vivienda. Ajá. Pero hogar es cuando ya tiene la pareja y los niños. Y también hay hogares donde son monoparentales, donde también hogares donde viven muchas personas. Por ejemplo, los conventos, los orfanatos, Ajá. Esos son otro tipo de hogares, pero también están los hogares que solo son de parejas, es decir, que son hombre, mujer y no tienen hijos, pues también están los hogares unipersonales, que son los hogares donde solo vive una persona en una casa. Bueno, vamos a hablar más de los datos que encontramos. Lo que usted va a ver, voy a tratar de proyectarlo en pantalla para que usted lo pueda ver. Este es el dato, los datos que tenemos nosotros, que nos ha hecho llegar precisamente la gente del Banco Central de Reserva, el contenido del censo, cobertura del censo, población, vivienda, hogares, TICS, migración interna, idioma, persona con discapacidad, etnicidad y próximos productos censales, que es lo que usted mencionaba. Sí, las tres entregas diferentes. Las tres próximas entregas. La cobertura del censo, población y vivienda nacional. nacional. 100% con un nivel de rechazo de un 0.2% del total. Es muy bajo y esto hay que agradecerle a todos los hogares salvadoreños y todas las personas que muy gustosamente y con mucho cariño nos abrieron las puertas al censo. Esto es básicamente la confianza que tiene la población salvadoreña en el gobierno y también en la institución y el censista, que también fue muy bien capacitado para poder abordar una entrevista con alguien totalmente desconocido. En todos los días tenía que ir tocar alrededor de 15 puertas para poder tener un contacto con una persona desconocida y poder obtener información muy valiosa, como por ejemplo, de cómo es su techo, de cuántos cuartos tiene su casa, por ejemplo, está casado, tiene hijos,
Eso es muy importante y también hay que destacar la labor de nuestros censistas que al final tocaron las puertas y los salvadoreños también le compartieron esa información y que según nuestros datos es porque tienen la confianza en el gobierno del presidente Nayib Bukele y ampliamente también en nuestro presidente Bukele, que le ha devuelto la libertad y la seguridad a los salvadoreños. Muy bien. Población de El Salvador, ya lo mencionábamos, 6.029.976. Sí. Se mencionaba ayer en algunas publicaciones, ¿están excluidos de estos los reos? No, No. están incluidos. Sí, están incluidos. No puede ser, de hecho es algo muy importante, gracias Moisés por preguntarlo. Dentro del dato de los 6.029.976 incluye todos. Todos, aquí no hay nadie excluido. Nadie está excluido de este censo porque nadie tiene el derecho de excluir a nadie, Moisés. Todos contamos y de hecho la campaña publicitaria era así, El Salvador cuenta contigo. Al final contamos personas inclusive que no tenían hogar. Hubo una campaña de personas que no tenían hogar, también los incluye acá, Moisés. Evidentemente llegamos en horas nocturnas, primero hubo una investigación en medio del censo, de un mes para saber dónde estas personas dormían en la noche. Y se hizo un operativo especial, nocturno, que llegó hasta altas horas de la noche. ¿Con indigentes? Sí. No me digas. Sí. Okay. Capacitamos a nuestros censistas para que fueran a capturar la información de las personas indigentes. Y es una experiencia muy bonita. ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente llegábamos, le ofrecíamos una cena a la persona, porque evidentemente había que llegar con algo para poder obtener información. Le ofrecíamos una cena calientita, con agua, y lo empezábamos a abordar de una manera diferente de cómo llegamos y tocamos una puerta de una persona normal que vive en una casa con un techo. Esa persona no tiene nada porque duerme en la calle. Llegábamos con una cena caliente, le sacábamos toda la información. Increíble, Moisés, muchos de ellos, porque también están incluidos acá, hasta lloraban. Lloraban porque, primero, había alguien que les regalaba algo. Otro dato importante, había quien se interesaba por ellos. Se sentían incluidos y empezaban a contar toda su historia. Su historia, historias muy reveladoras, Moisés, que evidentemente tocan el corazón del censista. Luego de tener la información, porque era bastante largo, porque ellos se extendían bastante, unos que se extendían, otros que no, se les daba una bolsa de víveres que contenía, por ejemplo, calcetines, agua, corta uña, peine, jabón para bañarse, también sanitizante para las manos, champú, un peine, entre otros, papel higiénico y también unas latas también de comida enlatada de alta duración para que pudiera tener para algunos días. Eso se lo dejábamos, nos sentíamos muy orgullosos de eso, unos hasta nos pedían el sticker y se lo ponían acá. Personas indigentes, sí, son parte del censo, claro que sí, personas que en condición sin hogar, así lo tenemos nosotros registrado, personas en condición sin hogar. Pero ahí es donde incluyo, se incluyen personas privadas de libertad, sí. ¿Solo los penales? No, todos, inclusive los que están en Bartolinas. También se censaron. Los que tenían cierto tiempo también son incluidos de las Bartolinas, los que tenían también en los centros penales también, todos, absolutamente todos. Personas, por ejemplo, en orfanatos, sí. Personas en hogares destinados específicamente para personas de adultas mayores, asilos. Sí, asilos, de cualquier tipo. Conventos, todos. Personas enfermas, sí. Si tenían cierto tiempo de estar enfermos y obviamente... ¿Permanecían en hospitales o también. También. Okay. Todo eso incluye el censo y es por eso que nosotros con mucha propiedad podemos decir, Moisés, llegamos al 100% del territorio nacional y tenemos los datos del 100%. El nivel de rechazo es tan bajo, Moisés, incluso lo comparamos, el nivel de rechazo, si llegábamos y nunca nos abrían, si llegábamos y nunca les abrían, le dejamos una nota para decirle, lo hemos visitado 2 veces, fíjese que no lo hemos encontrado, llegábamos primero día de semana. De día. Después fin de semana. Después llegábamos en la noche, tal vez trabajaba, decíamos. Tal vez trabaja
llegábamos en la noche. Si no, llegábamos fines de semana. Y ya le dejábamos una nota en el buzón o debajo de su puerta y le decíamos, hemos venido tantas veces, señor fulanito, no lo hemos encontrado. Por favor, pongámonos de acuerdo. Aquí le dejamos el número del gerente regional, el del gerente. Exactamente. Pongámonos de acuerdo, usted ponga el día y la hora y nosotros vamos a venir. Y pasábamos tocando y después le mandábamos otra. Señor, el tiempo ya se está cortando para finalizar el censo y necesitamos sus datos. Señor o señora, no está bien. Al final, muchos accedieron así. Se ponían de acuerdo, sí, fíjese que no está, O otros, fíjese que esta casa es de uso ocasional. Solo la ocupa mi primo que vive en Estados Unidos y que viene una vez al año para Navidad. Esa es vivienda de uso ocasional, que también hay muchas en El Salvador, ¿verdad? Y así nos poníamos de acuerdo, pero el nivel de rechazo es de un 0.2%. Incluso ese 0.2% lo amarramos o hicimos match con la electricidad, con el mapa de electricidad para saber si esa vivienda tenía consumo de electricidad. Y si de verdad no había nadie o había alguien. Eso es algo ya extra. Eso es algo extra que muy pocos países hacen, pero nosotros lo hicimos con el afán de poder darle los datos más certeros a los tomadores de decisiones. Muy bien, continuamos con los datos. En los últimos 17 años nuestra población creció 5%, esto es equivalente a lo que mencionábamos. 285.863 personas más. Más, exactamente. Y ahí tiene el crecimiento que ha habido en cada uno de estos años. En estos años es donde se ha tenido censos en el país. Sí, son los 7 censos del país. 1930, que en 1930 la población era de 1.434.361 y en el 2007 fueron 5.744.113 censados registrados. Muy bien. Ahora, es bien fácil explicar este crecimiento. ¿Y por qué? Por ejemplo, mi abuela trajo al mundo, no sé, Moisés, la suya, igual pueden hacer las familias en su hogar. Mi abuela trajo al mundo 14 hijos. Mi abuela. ¿Su abuela? Sí. Es datos reales que no están. Es datos personales. Ajá. Mi abuela trajo al mundo 14 hijos. Mi mamá, 5, de cuales yo soy el último. Y yo solo tengo 2. Okay. Y mi abuela los tuvo muy, muy joven. Mi mamá ya los tuvo cerca de los 20 y yo me esperé casi a los 30. Entonces, los cambios demográficos que hay en la población son notables. Y lo vemos en la pirámide. Pero la pirámide poblacional no solamente nos dice que están naciendo menos niños, sino que también nos está diciendo que el bono demográfico, que es la persona que está activa económicamente para poder trabajar, es una gran oportunidad porque es la manera más ancha de la pirámide. Para un país. Para un país. Eso es una ventaja que tiene un país para poder crecer económicamente más rápido que otro país. Muy bien, y usted habla de la pirámide y eso es lo que quiero ver porque me dio unos datos que me llaman la atención. 52.8 de la población son mujeres. Sí. No ha cambiado mucho, Moisés, respecto al 2007. No, siempre hemos sabido que sí, son más mujeres. Son más mujeres. De hecho, en el censo 2007 determinaron que 52.7 eran mujeres. Ahora ha crecido 52.8, es decir, muy poco, pues, pero la tendencia se mantiene. Pero lo interesante no es eso, Moisés. Lo interesante es que nacen más niños que niñas, pero en el término de las edades y en la vida misma, mueren más hombres y las mujeres son más longevas. Espera. Explíqueme. Okay. En nacimientos hay más hombres que mujeres. Más niños. Sí, digamos, sí, o sea, claro. Más niños que niñas. Así es. El dato lo recuerda, yo creo que vamos a llegar en algún es momento. 103.9, digamos 104 niños por cada 104 niños por cada 104 niños por cada 100 mujeres. Okay. 104 niños por cada 100 niñas, así es, específicamente. Nacen 104 niños en el tiempo que nacen 100 niñas. 100 niñas, exactamente. Pero de ahí en el tiempo, en la línea del tiempo... Se mantiene hasta los 15 años, Moisés, esa misma paridad.
en la línea del tiempo, lo tenemos ahí en la presentación, si lo pueden poner, Ya lo vamos a, estoy tratando de buscarla. para que las familias salvadoreñas lo puedan entender mejor. Sí, voy a ver si lo encuentro, pero... Ya, solo está en la página número 17. Página número 17. Ok, empieza y son más los niños. ¿Sí? Ya de 15 años igual se mantiene, pero al final empiezas de los 15 años y vemos que la línea de los hombres va bajando más rápido que el de las mujeres. Es decir, pasa algo dentro de los 15 años hasta el final de los 85 años o más, que los hombres mueren más que las mujeres. Okay. ¿Sí? Eso es un dato muy interesante que obviamente, Moisés, se tiene con los datos del censo recolectados. Para mí es un dato muy interesante, sí, no. obviamente digno de estudio, porque ¿qué pasa a los 15 años? ¿Qué le pasa? Está sucediendo con ¿Ya? la población masculina? Exactamente, puede ser, Moisés, puede ser, no es que tengamos que es así, puede ser también la migración, puede ser también, sí. Exactamente, son más arriesgados los hombres, toman trabajo más arriesgados los hombres. Pueden haber sido los niveles de violencia que se tenían también antes. Puede ser, ya, pero eso lo vamos a determinar mucho después con las investigaciones, porque actualmente los datos son puros, los datos son duros y puros y obviamente son los que... Exactamente, pero es extraño, pues, porque nacen más niños, pero al final las mujeres predominan. Muy bien. ¿Ya? Es índice de masculinidad. Exactamente, sí. 89. Al final son 89 hombres por cada 100 mujeres. Ese es, exactamente. Ok, y esto es lo que estaba usted mencionando. Nacen más sí. varones 104 niños por cada 100 niñas que nacen. Ok, y ya. En el 2007 era igual. Exactamente, la tendencia. 103.9 y 104. A los 15 años... pasa un cambio. Wow, ok. Y ya la curva empieza a bajar. Y empieza a bajar más la de hombres que de mujeres. Interesante. Y al final de la vida cambia completamente y ya son 62, 63 hombres por cada 100 mujeres. 63 ¿sí? hombres por cada 100 mujeres. Sí, al final, a los 85 años y más. Muy bien. De 45 a 49 son 82 hombres. Muy bien. Por cada 100 mujeres. Creo que no vamos a poder ir en orden, así que voy a ir saltando de alguna gráfica. De acuerdo, de acuerdo. De todas formas, esto está colgado, ¿verdad? Toda esta información es pública y está en el sitio web del Banco Central de Reserva. Puede accesar a la hora que quiera y cuantas veces quiera. Es pública y es gratis, obviamente. Esta información que el pueblo salvadoreño le compartió al gobierno del presidente Nayib Bukele y como tal nosotros también se la devolvemos a la población y a los tomadores de decisiones para cualquier uso que estimen conveniente. Pero muestra aquí, y no sé si la palabra va a ser despectiva, pero muestra una panza, que esa panza es la que en algún momento hay que aprovechar. Sí, lo que usted puede ver, Moisés, es que los índices de natalidad han bajado respecto a los índices de natalidad que teníamos en el 2007. La parte baja de la pirámide. La parte baja, de 0 a 4 años, de edad de 0 a 4 años, vea la población, Moisés, es menos que la que teníamos en el 2007. Pero también el envejecimiento, si usted se fija, también hay un crecimiento del envejecimiento, es decir, que antes las personas se morían antes y ahora las personas, los salvadoreños, viven más, por eso hay un crecimiento en la parte, en la cúspide. Ajá, es más ancha la parte superior. Exactamente, pero la oportunidad radica acá, el bono demográfico, que es la parte más ancha de la pirámide, que está dentro de los de 30 y 34 años de edad, de 25 a 34 es la parte más ancha, y ese es la gran oportunidad que tiene este país, y que no solamente aplica para este país, sino que aplica para todos los países, de poder dinamizar mucho más su economía a través de esta población que ya está apta y activamente para trabajar, es decir, para aportar y producir para un país. Ese es el bono demográfico, así se conoce en estadística, que es muy importante y que es muy tomado en cuenta en todos los países, y esta es una gran oportunidad que tiene El Salvador en este momento, que
peor techo y el freno que tenía nuestra economía ya no existe, o ya está en condiciones reducidas, que se llamaban pandillas y criminalidad. Ya ese era el principal techo y freno que tenía nuestra economía. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar Precisamente en la gráfica. la esa condición económica que es atípica en nuestro país, porque nuestro país no se puede comparar con otro país, porque nuestro país no tenía el nivel de criminalidad que tenía nuestro país. Hay que aprovechar la condición de seguridad, que ha crecido el turismo, que las empresas se están invirtiendo más, que se están registrando empresas informales, se están volviendo formales. Hay que aprovechar ese momento que tiene con los datos de este censo que nos arrojan que tenemos un bono demográfico suficiente para poder transformar este país y dinamizarlo económicamente mucho más de lo que está ahorita. Okay. Ya, para mí, esta es una oportunidad. Sí. Esta pirámide es una tendencia en Latinoamérica. Así está la tendencia en Latinoamérica. ¿Por qué? Ya lo explicábamos. La cultura... Las parejas están teniendo menos hijos en este momento. Exactamente. Y estos son los que están llegando a la época de trabajo. Exactamente, así es. Esa es una tendencia en Latinoamérica. Pero, ¿qué pasa en Europa? La pirámide se invierte. Sí, es cierto. Exactamente, es una pirámide invertida. ¿Ya? Al menos nosotros tenemos una gran ventaja de tener un bono demográfico que es una oportunidad increíble del país. ¿Ya? Pero en Europa es diferente. Hay más personas mayores Que los que están naciendo. exacta, y que el bono demográfico, que es la persona activa para trabajar. Sí, es bien angosta la parte Exactamente. Es decir, allá tienen que trabajar personas mayores que tendrían que estar descansando, pero como no hay mano de obra para poder trabajar, las personas mayores siguen trabajando. Exactamente, y eso no es lo mejor, ¿ya? Muy bien. La mayoría de la población se concentra, obvio, San Salvador y La Libertad. Sí. ¿Por qué? Podemos destacar que la capital concentra la mayoría de inversiones, la mayoría de empresas. Aquí es el centro urbánico, digamos, logístico y tecnológico que existe, San Salvador y La Libertad. La Libertad también tiene un tema particular que es las playas. El turismo obviamente está muy desarrollado en la zona de La Libertad. San Salvador tiene 1.563.371 personas. Es el que tiene la mayor cantidad de población registrada en el departamento, caso contrario de Cabañas. Cabañas es muy precioso, Cabañas, Moisés, es precioso. Cabañas es hermoso, pero tiene solamente 143.000 habitantes. Y a mí me llama la atención porque cualquiera hubiera pensado, nombre de ese. La Unión. Sí, o Morazán. O Morazán. Una cosa así. Pero Morazán no está tan lejos. Es decir, de Cabañas, en términos de población. Si mira, Morazán tiene 2.9, ¿ya? Y Cabañas tiene 2.4. Si lo comparamos con Morazán, no está muy lejos porque tiene 2.9, es decir, 5 puntos. Ok. Bueno, esta es la distribución de la población. Hay Matato, Al igual, a la par de Cabañas, que se encuentra San Vicente, 2.7. Todavía que es inferior. ¿Y Cuscatlán? Cuscatlán tiene 4.1. Wow. ¿Ya? Ok, eso sorprende. Santa Ana no nos sorprende, 9.3. ¿Sería que el tercero o cuarto? El tercero. O sea, es San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Sonsonate. Miguel. Sonsonate. Sí, Okay. tiene 7.9. San Miguel el quinto. 7.6. Ok, ¿Ya? Pero la Unión, que es la parte más alejada de nuestro país, el oriente, 3.8. Es superior a Morazán y también a Cabañas, incluso que a Chalatenango, que tiene 3.1%. Es decir, la población se ha concentrado central y occidental. San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Ok. Diferencias en índice de masculinidad por departamento. Eso es lo que hablábamos de... Y lo traía a colación precisamente porque el número de hombres por cada 100 mujeres, los datos andan oscilando prácticamente en lo mismo, a excepción si nos vamos allá ¿por qué? Bueno, Cabañas sería uno y el otro sería San Miguel, que serían los que tienen los porcentajes más bajos. Exactamente. O sea, donde hay menos hombres por mujeres. San Salvador, por ejemplo, tiene 85, es muy bajo, ¿ya? Pero Huachapán tiene 89.3 y claro. Chalatenango 89.2. San Miguel 84, Cabañas, ¿verdad? 84, donde es muy alto, por ejemplo en Aguachapán, Chalatenango, es muy, muy alto, pues. Incluso La Paz tiene 89,
Si nos ponemos en los 89, es La Paz, Aguachapán y Chalatenango. Son los que tienen mayor porcentaje de hombres respecto a las mujeres. Okay. Que no lo superan, hay que ser claro, no lo superan, pero son donde hay más hombres respecto a los demás departamentos comparados con las mujeres. Hay datos interesantísimos y que pueden ser aplicados en cualquier rubro en el que esté trabajando una persona. La siguiente dice, mayor índice de envejecimiento es en San Salvador y Chalatenango. Sí, 55%. Y después le sigue Santa Ana, 51%. No, pero uno diría, es en San Salvador y La Libertad. No, es San Salvador y Chalatenango. Exactamente. Contrastando con Aguachapán y Sonsonate, que es donde el índice de envejecimiento es menor. Y ahora veamos otro dato interesante, la dependencia, que son los que no pueden trabajar, que son los menores de 15 años y los mayores de 65 años, 65 y más, con los que sí pueden trabajar. Y la tasa de dependencia es sumamente alta en Cabañas, 59.2. Hay 59 personas que dependen de los que no pueden trabajar, que dependen de los que pueden trabajar, por cada 100 personas que pueden trabajar. Es bastante alta. Ok, si ponemos estos datos, vamos a ponerlos en pantalla, porque así uno ve la gráfica. Sí, es más, dice, sí. ¿de qué está hablando? Gerardo, bien, no te duermas, Gerardo. Bien, estos son los datos, el de la gráfica, de nuevo, pero hoy soy yo el de la gráfica. Bien, estamos en Cabañas, 59.2. Sí. Eso significa básicamente que 6 de cada 10 salvadoreños en Cabañas dependen de alguien que trabaja. Depende de alguien que trabaja. Que tiene la edad para trabajar. Okay, específicamente. Pero, o sea, es dependencia, no estamos hablando solo de los viejitos, sino que estamos hablando de niños. De niños y jóvenes, y adultos. Mayores. Sí, adultos mayores, 14, exactamente, y de 65 años a más. En adelante. ¿Ya? Okay. Que dependen de los que tienen una edad activa para trabajar, que son los menores de 65 y mayores de 15. Muy bien. ¿Ya? Vuelve a llamar la atención. Cabañas, exactamente. Vuelve a surgir Cabañas. Y eso es lo interesante, exactamente. Y eso es lo interesante de poder dar estos tipos de información, de los censos, porque nos dan una fotografía exacta de lo que está pasando en los departamentos. Y ahorita estamos presentando información por departamentos. En enero vamos a entregar información por distritos, que ahí vamos a tener más riqueza de datos, más riqueza para poder tener más análisis, y por eso la importancia de los censos. Los censos son sumamente importantes, no solo en El Salvador, en todo el mundo, para poder tomar mejores y más decisiones, para poder enfocarnos tanto en maximizar aquellas oportunidades como el bono demográfico, por ejemplo, y como poder superar y empezar a trabajar en los desafíos que antes no se tenían, porque obviamente no se podían ver porque no se tenían datos, pues, ¿ya? Creer y suponer no es lo mismo que tener datos, es decir, sí, en Cabañas pasa algo, ¿ya? Porque vive menos población y hay más dependencia, por ejemplo, pues no digo que Cabañas esté mal, yo solo estoy tomando los datos como un ejemplo. Para oportunidades de cualquier tipo. Exactamente, o sea, para maximizar las oportunidades y para también poder empezar a atacar aquellos retos y desafíos que se encuentran y que los datos le dicen, y los datos son duros, pues, los datos son específicos, pues, y le dicen, esto hay y esto es lo que hay. Muy bien. Esa es la importancia también de tener un censo con una cobertura del 100% y un bajo nivel de rechazo, con también un control de calidad bastante alto. Sí, más realista no puede ser. Exactamente, así es. Hemos hablado ampliamente de población, señor. Creo que es tiempo que hablemos un poco de vivienda, como usted me señalaba, y estos son los resultados. Alrededor y voy en la primera, alrededor del 60% de las estructuras totales en el país son viviendas. Sí, el total de las estructuras fueron 3.7 millones de estructuras, de las cuales 58.4 son viviendas. Podemos mencionar que es una estructura complementaria, es aquello que está dentro de una propiedad, pero está separado del techo. Voy a poner un ejemplo. En el área rural, la población lo que hace es sacar la cocina y tenerla aparte, o construir un dormitorio, o construir una bodega. Las estructuras son estructuras, todo lo que tenga techo es contabilizado como una estructura. Okay. Que esté segregado, que esté apartado, que esté separado. Si es apartado, es decir, que es una estructura más complementaria.
a la casa principal, es decir, que tenemos 27.1% de estructuras complementarias. Más no tomado como una vivienda aparte, naturalmente. No, Esa es no, otra no, no, cosa. esa es una estructura que puede ser utilizada una letrina, por ejemplo, una letrina en la zona rural es muy común ver letrinas que tienen un techito, eso es. Pero si no tomamos en cuenta, por ejemplo, que hay unas estructuras que tienen techo en el portón, eso no es estructura para nosotros, pues, porque es algo que no da abrigo, mejor dicho, pues. Pero hay un dato interesante. Se determinaron que hay 26.576 centros religiosos, Moisés. Mire, yo estaba viendo eso y me llamó la atención porque dice, en el gráfico, dice centro religioso 0,7%. Sí, que se traducen en absolutos 26.576. Centros religiosos. Sí. Wow. Si nos ponemos a poner edificios residenciales, hay 17.540 en términos absolutos. Centros educativos hay 7.693. Parques y plazas 4.107, que esa es ustedes lo ven en porcentaje, yo se los digo en valores, en cantidades. Y establecimientos de salud hay 2.493. Ahí incluye privados y también públicos, tanto centros educativos igual, privados y públicos, igual no hacemos distinción entre centros religiosos, es De todas todo, las religiones. todo tipo de religiones. Hay más centros religiosos que centros educativos en el país. Correcto. Wow. Ok. Interesante, ¿no? Sí, no, ahí solo con ese dato ya quedé. Hay otro dato también que es importante que también la población salvadoreña se dé cuenta, es que el tiempo que nosotros estamos entregando los datos es un tiempo sumamente corto. Hablemos en lo normal que pasa en los demás países, es esperar 1 año o 2 años después de haber realizado y finalizado el censo para poder entregar los datos que nosotros estamos entregando ayer, 3 meses después de haber hecho el censo. Sí, 3 meses después de haber finalizado el censo, nosotros ya lo estamos entregando. Es decir, ahí se compensa esos 23 millones, nosotros que invertimos, Moisés, para tener captura de datos, para tener geolocalización, para poder tener las tablets, para poder tener servicios de nube, por ejemplo, nos han funcionado porque es más beneficioso tener la información 3 meses después que tenerla 2 años después cuando ya la realidad del país es otra. Cuando ya damos los resultados, hicimos el censo este año y nosotros lo daríamos en el 2026, ya cambió, ya cambió. Entonces, lo que invertimos, esos 23 millones, para poder obtener información directa en los datos y no tenerla en papel y lápiz y después empezar a tabularla y meterla al sistema, lo hemos ganado nosotros en estos datos que ahora ya están disponibles para poder tener cualquier tipo de investigación, análisis, desarrollo o política pública. Además de que muestra un nivel de transparencia también, porque también puede ser utilizado en cualquier forma si la información se retiene por un tiempo y no se entrega abiertamente al público. No tiene el valor de 3 meses la misma información que se va a entregar 2 años o 1 año después, sí, que es lo normal. En los países de Latinoamérica es lo normal que se entreguen los datos mucho después. ¿Por qué? Primeramente porque la inversión en tecnología es algo que es muy caro, pero que al final sale más barato tener la información anticipada que tenerla 2 años después. ¿Ya? ¿Cuánto van a perder de no tomar decisiones en 2 años después, por ejemplo? Pues es más caro todavía que invertir en tecnología. Y eso de papel y lápiz. El presidente Bukele siempre nos dice a todas las instituciones que debemos de ocupar la tecnología y la innovación para mejorar y eficientizar todos los procesos que nosotros tenemos, aparte que siempre nos dice que todas las instituciones del gobierno de El Salvador tienen que estar al servicio de la población. Si no, no tiene ningún valor. Pues. Sí. San Salvador y La Libertad concentran la mitad de las viviendas colectivas. Es el centro donde se concentran mayor población, evidentemente hay más números de viviendas colectivas. Morazán, sí, Morazán concentra 1.8% de viviendas colectivas a nivel nacional. ¿Qué son las viviendas colectivas? Ajá, son aquellas viviendas que ocupan, por ejemplo, pupilajes. Okay. Los pupilajes son los donde viven personas que no son familias, pero tienen un fin en común. Orfanatos, asilos, por ejemplo, conventos. Esos son las viviendas colectivas, que son muy importantes y también son bastantes. Igual están concentradas en
el centro en San Salvador y en La Libertad, mayoritariamente. Morazán concentra el menor número, es decir, 1.8 del total de las viviendas colectivas. Ok, viviendas ocupadas en todo el territorio, 1.841.206. Sí. Y aquí hay un dato... Casi medio millón más que lo registrado en el 2007. Ajá, exactamente, eso es lo que veía cuando vemos estos datos. Medio millón más. Sí, y 95% son casas independientes. ¿Entendiendo por casa independiente? La que tiene, evidentemente, que no lo comparte, por ejemplo, los apartamentos, los edificios residenciales, esos comparten una estructura y están dentro de una estructura. En cambio, la casa independiente es aquella que está bajo un terreno, que no lo comparte con nadie más, simplemente es una casa aparte. Aunque esté pegado a otra, pero es una casa aparte porque está completamente segregada. Mire, sacamos mal el dato, son 601.000 viviendas más que en el 2007. Ah, no, pero estas son viviendas, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de las viviendas ocupadas, que tenemos 468.353 viviendas ocupadas, más que en el censo 2007. Esas son las ocupadas. Okay. Esas son las que es en total. Es decir, lo que le mencioné anteriormente son ocupadas. Estas son en total. Hay 601.659 viviendas más que en el 2007. Muy bien. Y este era el gráfico que quería llegar. Ajá. Cerca de la mitad de las viviendas desocupadas son de uso ocasional. Y esto tiene que ver con los salvadoreños en el exterior. También ranchos de playa, cabañas de montaña, Airbnb. Que el Airbnb es una realidad que El Salvador tiene una poca oferta ante la demanda hotelera, porque el país se está convirtiendo en un país que es destino turístico internacional. El año pasado, con 3.2 millones de turistas internacionales, fuimos el país más visitado de Centroamérica y Panamá, cuando antes éramos el país que nadie quería visitar por los índices de criminalidad. Ahora nuevamente nos perfilamos como el país también más visitado de Centroamérica y Panamá. Dejamos de ser, obviamente Costa Rica antes era el país más visitado, y es así en la historia, pero El Salvador el año pasado pasó a primer lugar y este año nos perfilamos nuevamente a primer lugar. Y eso sí, el tema hotelero en El Salvador es un reto que hay que vencer. Se están construyendo también muchas inversiones privadas en hoteles, pero es un tema. Los hoteles no dan abasto a la cantidad de turistas que vienen a El Salvador. Es por eso el gran impulso que ha tenido los Airbnb, y esto nos lo confirma. ¿Por qué? Porque hay casi el 50% de las viviendas desocupadas que dicen que son de uso ocasional, que las tienen simplemente para utilizarlas por una temporada. Los hermanos lejanos también están comprando casas en El Salvador y las están utilizando para poder venir en cualquier determinado momento. Bien, continuamos viendo las gráficas y hay, las paredes de las viviendas del país son principalmente de bloque, ladrillo, concreto. Y ha subido respecto al 2007. Sí, eso está viendo. El adobe ha bajado, pero ha subido también el de lámina metálica, que es las champas, como se conoce en El Salvador, ¿no? Bueno, y llegaron incluso a situaciones en las que había champas, en las que fueron entrevistados. A todos. Toda estructura, todo lo que tenía techo, no importa sea de plástico, no importa sea de paja, incluso las de plástico y todo. Todas, absolutamente todas. No importa lo que tenía techo, nosotros llegamos. No importa si era establo, no importa que si era un lugar donde comían el ganado, también llegamos. ¿Por qué? Es parte de las estructuras y obviamente también está registrado acá. Si hay viviendas que tenían por ejemplo, de palma, de paja o algo similar, también fue censada. Y eso es bien importante, hasta de materiales reciclados tenemos de cartón, ¿ya? Es una mínima cantidad, pues, pero comparado con el 2007 también ha bajado, pues, es importante mencionarlo, que sí hay, pero si lo comparamos con el 2007, en estos 17 años, ha tenido una reducción significativa de un 0.4 a un 0. Y fracción de decimales. Más de la mitad de la población reside en su propia vivienda. Esto llama la atención también porque cualquier día el país puede ser que tenga más viviendas alquiladas, pero no. Es su propia gente que está viviendo en viviendas totalmente pagadas, el más alto porcentaje. Y le continúa la alquilada, pero también es bien importante que ha subido a un 14.4% aquellas prestadas.
La que el hermano lejano está en Estados Unidos y dice, mira, viví acá, cuidámela, exactamente, cuidámela o cedida, ¿verdad? Para mientras, eso es muy interesante, algo que también 8.8 la está todavía financiando a plazos y prestada por motivos de trabajo, es decir, personas que viven y que cuidan una empresa, por ejemplo, en un determinado lugar, viven y residen en un lugar que es completamente gratis para ellos, beneficio para ellos, ¿no? Estamos registrando 129.663 nuevas viviendas de las que teníamos en el 2007. Ok, tengo que ir a la última pausa comercial, pero menciona, ANDA es la principal fuente del suministro de agua a nivel nacional. Y ese también es dato interesante. Sí, ok. Nos parece sumamente interesante que el 85.6% de las viviendas posee un suministro de agua, es decir, bastante elevado. Y no tenemos la comparación del 2007 porque en el censo 2007 no se incluyó esta pregunta. Ahí es sí, exactamente. Para poder tener una comparabilidad es importante que los censos tengan también correlación para que podamos nosotros tener una comparabilidad si tenemos una mejora o tenemos un desafío. El licenciado Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, nuestro invitado. Nos queda poco tiempo, definitivamente no vamos a terminar de ver todo el documento. Hay algunos datos que sí me llaman la atención y este es uno de los que usted indicaba. 863.390 hogares en El Salvador son liderados por mujeres como jefes de hogar. Y eso no, es un dato que las familias declararon al preguntarles quién era el jefe de hogar. Y lo interesante es que ha subido 10 puntos respecto de 35 a 45. Es decir, también vemos la autonomía y también el liderazgo de las mujeres dentro de las familias salvadoreñas que consideran que la mujer, un 45%, Moisés considera que su hogar es dirigido por la mamá. O la abuela, pues en todo caso, pues, pero es mujer, ¿verdad? Entonces, al final, es un dato bastante interesante que obviamente nos determina que hay una tendencia en que las mujeres son más independientes, más autónomas y que también tienen el liderazgo necesario para poder conducir una vivienda o un hogar. Muy bien, no me queda mucho tiempo, presidente, y sí quisiera preguntarle, porque hay algunos datos que se veían en lo que yo los intento buscar, precisamente... ¿El estado familiar? Del estado familiar. El estado familiar es algo muy interesante, porque también ha bajado el nivel de solteros. Tenemos solteros, casados, acompañados, separados, viudos y divorciados. Esos son los estados familiares que le preguntamos a la población salvadoreña cuál es su estado familiar. Okay. 33% de la población salvadoreña se considera soltera. Es decir, ha bajado, si lo comparamos con el 2007, ha bajado muchísimo porque en el 2007 46.6% de la población se consideraba soltera. Y ahora ha bajado, pero igual sigue manteniendo la barra más alta, es la de los solteros. 33.5% de la población está soltero. Seguido por los casados, que es la misma tendencia que llevaba el censo 2007, con un 28.7%, acompañados hay un 22.2%, separados 8.3%, viudos 5.7% y divorciados ha aumentado de 0.7% a 1.5%. Hay más divorciados, hay más viudos, hay más separados y hay menos solteros. Y si lo queremos ver aún con más datos, hay el doble de divorciados en este momento. O sea, viéndolo como es, el doble de divorciados, okay, si lo hacemos caso al censo del 2017, y hay casi el triple de separados. Exactamente. Si lo queremos. Aquí no hay margen de error, estos son datos Esos reales. Son datos de que los salvadoreños dijeron. Yo me considero casado, yo estoy acompañado, yo estoy separado, viudo o estoy divorciado. Pues, o sea, esos son datos reales que la población nos dijo y que nos confirman que el 33, es decir, un tercio de la población salvadoreña que está apta para contraer matrimonio, que es a partir de los 18 años, está soltera. El 33%, un tercio de los que están aptos para casarse o contraer cualquier tipo de compromiso de pareja, decide estar soltero. No, o tal cual como ustedes han puesto el título, el estado familiar más representativo de la población es el 33.5. Así es. Eso significa 1 de cada 3. Sí. Así de fácil. O 3
de cada 10. O 3 de cada 10. Exactamente. Sí, aunque se ve más sí, 1 de cada 3. 1 de cada 3 llama más la atención. Pero veamos los hogares, ¿verdad? ¿Cómo están compuestos los hogares? Porque también los hogares son importantes para una sociedad. Obviamente hay todo tipo de hogares. Vamos a mencionar que el predominante está en la lámina Moisés 48. ¿Será esta? Nucleares y extensos. Exactamente. 31%, es decir, un tercio, casi un tercio, de los hogares salvadoreños están compuestos por los nucleares. ¿Y esto qué significa? Básicamente es papá, mamá e hijos, ¿sí? Nucleares, o sea, es una familia compuesta por papá, mamá e hijos. ¿Cuáles son los extensos? Que es la segunda parte, ¿no? La abuela. Que la abuela, la suegra, el tío, ya. Esos son los hogares extensos cuando el hijo también vive con su pareja, exactamente, y así, exactamente. Pero veamos el unipersonal. Hay 16.5%, no es una cantidad pequeña. Es decir, hay hogares donde solo vive una persona. Ese es el unipersonal. Hay 16.5% de hogares donde solo vive una persona y que ha declarado que así se va a mantener. Como una persona, una vivienda con un hogar de una persona. ¿Y el monoparental? Es cuando hay ausencia tanto del padre o la madre. Okay. ¿Ya? Ahí es donde, de acuerdo a la siguiente gráfica, la mujer es la que asume el rol completamente. En un 87% la mujer asume el rol de jefe de hogar. Pero también están las parejas, un 10.8%, que son las parejas que han decidido que ahorita no tienen hijos y que están viviendo juntos, pero que no quieren tener hijos. Mire, a eso quería llegar y creo que con esto vamos a tener que terminar, presidente. El dato de la mayor proporción de hogares son nucleares sí. y o extensos. Sí. Y extensos. Sí. Pero si vemos el nuclear, que usted me decía, padre, madre, hijos. Sí. Ese es el nuclear, Ese es. el básico nuclear. Así. Contra el de parejas es el triple. Sí, el triple, exactamente. Interesante para enfocar también. Sí. Hay muchas decisiones que se pueden tomar a partir de estos datos. Exactamente. Y obviamente ya vimos la pirámide poblacional sí, también. poblacional. Exactamente. Tiene mucha relación y obviamente los datos son concluentes con todo lo que nosotros estamos hablando acá. Pero, por ejemplo, ¿quién es el jefe de hogar de las monoparentales? En un 87.7% es la mujer. Es decir, donde hay ausencia de algún padre o madre, en el 87.7% hay ausencia de el papá. Del papá. Exactamente. De ahí, extensos, el jefe de hogar sigue manteniendo las mujeres. Con un 57.2%, la mujer es la jefe de hogar de la gran mayoría de los hogares extensos. Cuando es unipersonal, es decir, los que deciden vivir solos, el 53.3% es hombre. Es decir, 53% de los que quieren vivir solos, son hombres. Okay. ¿Ya? No pude encontrar y ya no nos queda tiempo, pero hay una gráfica, la recuerdo ayer porque ¿Cuál? se publicó incluso la del idioma, que tenemos sí, un segundo aquí. idioma, no recuerdo cuál es exactamente porque con ese sí me hubiera gustado terminar porque son decisiones que se tienen que tomar pronto, sobre todo si estamos hablando del bono demográfico y la capacidad que tiene. Es la número 66, Moisés. 66. Sí, donde dice que el 7.6% de las personas que declararon que hablan un segundo idioma, aparte de su idioma nativo. Es 7.6, que equivale a 427.374 personas que hablan un segundo idioma. Pero también hay que segregar cuántas de ese segundo idioma es inglés, que son 414.888 personas que declararon ser hablantes tanto de un idioma nativo como de un segundo idioma que es inglés. Es decir, que en El Salvador tenemos 414.000 personas que hablan inglés y que obviamente al ser un país turístico internacional, primero será que tiene más oportunidades. Tiene más oportunidades, pero también necesitamos, este es un gran desafío, porque necesitamos crecer para poder atender esa demanda de turistas internacionales que en su gran mayoría hablan inglés. Pongamos lo más preocupante y con esto termino porque ya el productor me tiene que apuntado en el oído que se acabó el tiempo. Se acabó. 9, si no casi 10 de cada 10 salvadoreños
no habla un segundo idioma. Es correcto, así es. Al menos 9, Al menos no 9. apuntándole más, pero el dato es todavía mayor. Hay una gran brecha, hay un gran desafío y quisiera cerrar esta entrevista, Moisés, agradeciéndole primero a Dios por haber culminado el proyecto del censo, que fue un proyecto muy exitoso, rápido y con calidad, pero también al presidente Bukele, que dio la instrucción a todas las instituciones para poder apoyar cualquier iniciativa que tuviera que ver referente al censo. Es decir, puso a todo el gobierno a disposición de este proyecto país, que como ya lo dijimos, es el proyecto más grande de un Estado en tiempos de paz. Y eso nos ayudó muchísimo, pero sobre todo agradecerle a los hogares salvadoreños, a las familias, a las personas, a los salvadoreños que nos abrieron la puerta y nos permitieron conocer estos datos que ahora estamos revelando y que son sumamente importantes para poder tomar decisiones que tendrán que mejorar tanto los desafíos y también potenciar o maximizar aquellas oportunidades que estos datos nos están arrojando. Gracias en nombre del gobierno del presidente Nayib Bukele y gracias en nombre del Banco Central de Reserva por permitirnos conocer su información. Gracias, profesor. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.